Hay que imaginarse la escena. Un sonido que el texto que analizamos hoy describe como inconfundible. No es un sollozo discreto, ¿eh? Es un gemido colectivo, un estruendo de llanto que inunda las transmisiones de la luz del mundo, sobre todo cuando aparece su líder. Es un sonido que realmente te golpea, tiene una carga emocional muy, muy potente y provoca una reacción inmediata. Totalmente. Para alguien que lo escucha desde afuera puede parecer histeria pura, pero para un miembro de la comunidad, ese mismo sonido es una confirmación del espíritu. Exacto. Y esa es la contradicción que vamos a intentar descifrar hoy. ¿Qué hay realmente detrás de este ritual de la lágrima? ¿Es una liberación emocional, una catarsis genuina o es algo más, dirigido? Mm, Para entenderlo, nos vamos a sumergir en un análisis que se basa en testimonios de exministros y crónicas de eventos de esta iglesia. La misión es desarmar la mecánica y el propósito de este llanto que, a primera vista, parece todo menos espontáneo. Así es. Hoy vamos a explorar cómo una emoción tan íntima y personal se convierte, según lo que se documenta aquí, en una herramienta colectiva. Vamos a ver su estructura, la psicología que parece sostenerla y, bueno, los objetivos que persiguen dentro de la organización. Todo a partir de las fuentes que tenemos sobre la mesa. Muy bien, pues empecemos a desglosar esto. La primera idea que aparece en el análisis es bastante fuerte. Dice que el llanto no es del todo espontáneo, sino que es una habilidad que se entrena. Se menciona incluso una escuela de obreros. Sí, A mí eso me suena a que te enseñan a predicar, a organizar, pero a llorar. suena extraño, ¿verdad? Pero según los testimonios, es una parte fundamental de la formación. No se trata de una explosión emocional del momento, sino de una conducta aprendida y perfeccionada. ¡Wow! A los aspirantes a ministros se les inculca la idea de que un predicador que no llora es seco, que no tiene el espíritu de Dios. Es una presión social y espiritual enorme. Claro, se convierte en una métrica de tu espiritualidad. Si no lloras, no estás conectado. Y supongo que nadie quiere ser el seco del grupo. Exactamente. El llanto se transforma en lo que el texto llama una herramienta de validación. Hay una cita de un exministro que es brutalmente honesta y lo resume todo. A ver. Dice, sabíamos que si no llorábamos al mencionar al siervo de Dios, la iglesia no sentiría nada. Teníamos que forzar el nudo en la garganta hasta que se volviera real. ¡Wow! Forzar el nudo en la garganta hasta que se volviera real. Esa frase es potentísima. Describe un proceso casi de autohipnosis. Sí, Empiezas actuando y terminas sintiéndolo de verdad, o al menos tu cuerpo reacciona como si lo sintiera. has dado en el clavo. A partir de ahí, el análisis desarrolla lo que llama el efecto espejo. Después de años de práctica, de repetición constante en cada servicio, el cuerpo aprende a producir la respuesta física del llanto por reflejo. Es condicionamiento puro. ¡Mmm! La emoción original puede que ya no esté, pero la manifestación física, las lágrimas, se ha vuelto una respuesta casi automática ante ciertos estímulos, como, no sé, mencionar el nombre del líder o una canción específica. Entiendo. Es como un actor que ha interpretado un papel trágico tantas veces que puede convocar las lágrimas casi sin pensar. Esto me lleva a una pregunta inevitable. Si los propios ministros tienen que forzar esa emoción al principio, ¿qué pasa con el resto de la gente? Claro, es todo un show, una gran actuación colectiva. Me cuesta creer que miles de personas estén fingiendo al mismo tiempo. Y es que la respuesta que se plantea no es un simple sí o no. Lo fascinante aquí es que el análisis describe una dualidad muy clara, una especie de doble cara de la misma lágrima, dependiendo de quién está llorando. A ver, eso suena interesante. ¿Cómo funciona esa dualidad? Por un lado, para el ministro, a menudo se trata de lo que la fuente define como un show estructurado. ¿Ok? No es solo una cuestión de parecer espiritual. Hay una presión jerárquica muy real. Se cuenta que en eventos clave como la Santa Cena, si un ministro no muestra una emoción desbordada, puede ser visto como alguien que no está en comunión, que está frío. Ah, claro. Y eso puede costarle su posición, sus privilegios. Es una actuación motivada por la supervivencia dentro de la estructura de poder. O sea, para el liderazgo es una performance con consecuencias directas en su carrera eclesiástica. Pero para el miembro común, el que está en la banca, ¿no puede ser lo mismo? ¿Ellos no tienen un puesto que perder? Exacto. Y para ellos, la fuente lo describe de otra manera.
Un sentimiento inducido. Sentimiento inducido. Sí. El llanto de un miembro de la congregación puede ser y sentirse 100% genuino. La persona puede estar experimentando una emoción abrumadora. La clave, según el análisis, es que esa emoción no surge de la nada. O sea que... Es una respuesta a una serie de disparadores psicológicos cuidadosamente orquestados en el ambiente. Me imagino que no es tan simple como decir, ahora lloren. Deben crear toda una atmósfera para que eso suceda. Totalmente. La música, el tono de voz, quizás hasta el cansancio influye. Precisamente. El texto habla de una manipulación ambiental muy efectiva. Es una combinación de factores que trabajan juntos. Por un lado, la música, que se elige específicamente para tocar fibras emocionales. Por otro, el tono de voz de los ministros, que se describe como cadencioso, repetitivo, casi hipnótico. Ya. Y un factor clave que a menudo se pasa por alto: la privación de sueño. Las jornadas de oración que duran horas, a veces de madrugada, dejan a las personas en un estado de vulnerabilidad emocional altísimo. En ese estado, eres mucho más susceptible a la sugestión. Es la receta perfecta. Estás agotado, emocionalmente abierto, la música te envuelve, la voz del predicador te guía. Es casi imposible no sentir algo. Entonces, tenemos un llanto que es entrenado para los líderes y es inducido en los miembros. Vale, si aceptamos la premisa de que esto es en gran medida un montaje, la pregunta es obvia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo este esfuerzo? Y aquí es donde el análisis se vuelve muy directo. Identifica 3 objetivos estratégicos muy claros para este llanto sistemático, que van mucho más allá de la simple expresión de fe. A ver, vamos a verlos. Me imagino que uno tiene que ver con la defensa del líder, ¿no? Exacto. El primero es lo que el texto denomina blindaje emocional o de afectividad. Blindaje emocional. Sí. La psicología detrás es simple. Es muy difícil cuestionar o criticar a alguien que está llorando desconsoladamente. El llanto genera lástima, empatía y un sentido de injusticia. Claro. Ver a los ministros llorar por su líder, Naasón Joaquín García, busca anular la validez de las pruebas judiciales en la mente de los seguidores. Es una batalla donde la emoción busca noquear a la razón. Es una barrera de defensa hecha de lágrimas, muy potente. ¿Cuál sería el segundo objetivo? El segundo es la unidad por el dolor. El análisis argumenta que el sufrimiento compartido crea un vínculo comunitario mucho más fuerte y resistente que la alegría. Tiene sentido. Cuando un grupo llora junto por una causa común, se forja un sentimiento de nosotros contra el mundo. Este lazo emocional es tan intenso que hace que sea psicológicamente muy difícil para un miembro dudar o irse. Claro. Porque irse no es solo abandonar una idea, es traicionar a gente que ha llorado contigo, que ha compartido tu dolor. Es como abandonar a tu familia en su peor momento. Le has dado en el clavo. Sería una traición emocional. Y el tercer objetivo es el mantenimiento del carisma del líder. Ok. El llanto colectivo funciona como una validación constante de su elección divina. La idea que se proyecta según la fuente es que el Espíritu Santo, a través de él, es tan poderoso, tan abrumador, que el cuerpo de los fieles y ministros simplemente no puede contenerlo y se desborda en forma de lágrimas. O sea, cada sollozo se convierte en una prueba en vivo y en directo de su autoridad espiritual. Es la manifestación física de algo intangible. Justo eso. Fascinante. Y según este análisis, muy calculado. El texto también señala algo muy revelador. Un cambio en el tono del llanto, después de la detención de Naasón Joaquín García en 2019. ¿Qué pasó ahí? Este es un punto crucial, porque muestra la adaptabilidad del mecanismo. Se observa un cambio drástico en la performance del llanto. A ver. Realmente con el gozo, con la alegría desbordante de estar ante el elegido. Era un llanto de éxtasis. Ok. Sin embargo, después de 2019, el llanto se transforma. Pasa a ser un llanto de martirio. De gozo a martirio. O sea, que la propia banda sonora emocional del grupo se readaptó por completo a la nueva crisis. Completamente. Eso es fascinante. No es solo llorar, es qué tipo de llanto se necesita en cada momento. Y este cambio fue orgánico, una reacción natural de la gente. El análisis sugiere todo lo contrario. Se plantea que este giro no fue espontáneo, sino que respondió a una directriz, a una adaptación estratégica, para enmarcar la situación como una persecución injusta. Ya veo.
El objetivo era mantener a la comunidad en un estado constante de alerta, de victimismo y de defensa. El llanto se convirtió en la música de fondo para esa nueva narrativa de asedio. El guión emocional cambió para ajustarse a la crisis, y supongo que esto nos dice mucho sobre la verdadera naturaleza de este acto. Exactamente. Y esto lleva al analista de la fuente a una conclusión muy interesante. Define este llanto como un lenguaje litúrgico. Un lenguaje litúrgico. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Suena a algo más que solo llorar. Significa que lo importante no es necesariamente el sentimiento real y subjetivo de la persona en ese preciso instante. Lo que importa es que el acto de llorar, la performance, cumpla su función comunicativa dentro del ritual. Es un código. Un código. Sí, llorar en público, con esa intensidad, transmite mensajes muy claros a la comunidad. Seguimos siendo fieles, estamos sufriendo por esta injusticia, nuestra fe es más fuerte que nunca. El acto en sí es el mensaje, independientemente de la emoción que lo origine. Entiendo. Es como un uniforme. No importa cómo te sientas por dentro, te pones el uniforme y representas tu papel. Aquí, el llanto es el uniforme emocional que demuestra tu lealtad al grupo. Buena analogía. Entonces, si juntamos todas las piezas de este análisis, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué significa todo esto? La imagen que emerge al final es bastante clara. La conclusión principal es que el llanto, en la luz del mundo, aunque pueda tener componentes de emoción genuina, producto de años de condicionamiento y un ambiente diseñado para ello, es en el fondo un mecanismo de control social. Ok, No se trata de una simple expresión de fe individual y espontánea. La estructura que lo exige, lo entrena y lo dirige es, según este análisis, un montaje diseñado con propósitos muy concretos. propósitos que ya hemos discutido. Proteger al líder, mantener al grupo unido y reafirmar la autoridad. Exactamente. Se trata de preservar el poder del liderazgo y mantener la cohesión del grupo, sobre todo cuando se enfrentan a crisis externas que amenazan su propia existencia. Es un sistema de defensa emocional. Ok, hagamos una pequeña síntesis para que no se nos escape nada. Hemos visto cómo, de acuerdo con este análisis, una emoción tan humana como el llanto se transforma en una herramienta entrenada, casi una habilidad técnica para los ministros. Luego vimos cómo esa misma lágrima tiene una doble vida. Para los líderes es un show estructurado y para los miembros un sentimiento inducido a través de un ambiente cuidadosamente controlado. Y finalmente, desglosamos la estrategia que, según la fuente, hay detrás de todo. Un blindaje emocional para el líder, un pegamento social basado en el dolor compartido y una forma de validar constantemente su carisma divino. En esencia, el sistema que se describe está diseñado para que la emoción sirva a la estructura y no al revés. Claro. La expresión emocional individual, que debería ser algo liberador y personal, se pone al servicio de los objetivos colectivos y estratégicos de la organización. Es una perspectiva muy potente sobre la dinámica de grupo y el control emocional. Y nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de este caso específico y que creo que vale la pena plantear. Si una expresión tan íntima y personal como el llanto puede ser codificada, entrenada y utilizada como un lenguaje para dirigir a una comunidad, ¿qué otras emociones humanas podrían ser instrumentalizadas de manera similar en diferentes contextos, ya sean sociales, políticos o de cualquier otro tipo de grupo?